Hola, Freeman, bienvenido nuevamente. Gracias, Erika. Qué chévere estar contigo en este espacio. No, 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 yo también muy contenta y como lo estoy viviendo, Freeman, estoy viviendo toda esa nueva experiencia en mi vida, por eso la quiero compartir y te doy gracias a ti también por brindarnos la oportunidad. En este camino de la vida espiritual, pues estoy sintiendo muchos cambios, Freeman, y es como que todo lo que quisiéramos nosotros es más tener una vida tranquila, saber gestionar cómo pensamos, cómo hablamos. No es estar todo el tiempo deteniéndonos, pero sí estar conforme a lo que queremos y a lo que pensamos y sentimos en cada momento. Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante y quiero seguir en el proceso, pero también invitar a los demás, los que tengan la oportunidad de escucharnos, y es mirarnos hacia adentro con conciencia antes de actuar, antes de reaccionar, sobre todo en ciertas situaciones difíciles o complejas, y mirar hacia afuera con amor, mirarnos hacia adentro con conciencia y hacia afuera con amor. ¿Por qué lo digo? Porque es que a veces culpamos la realidad, Freeman, culpamos las situaciones que nos llegan, culpamos esos malos ratos o digamos que son las situaciones del día a día, pero yo te he escuchado hablar, Frimita, mucho acerca de, en alguna parte de la Biblia dice que Dios llamó a Pedro hombre de poca fe y Pedro tenía su Ujú. propia situación en ese momento. Si tú nos quieres compartir, porfa. Sí, sí, te agradezco. A ver, cuando el Señor habla a Pedro diciendo que es un hombre de poca fe, antes le dice, ¿por qué dudaste? Y si analizamos el texto, se refiere a por qué él temió, ¿cierto? Entonces, son ese tipo de cosas que aparecen en nuestra vida con respecto a emociones no solucionadas en nuestro corazón. La duda, sencillamente, y al mismo tiempo, precisamente, el que podamos llegar a ser llamados hombres de poca fe, ¿cierto? ¿Y qué es importante con respecto a esto? Es importante empezar a entender que los procesos que vivimos en nuestra vida tienen que ver necesariamente con procesos internos de cambio y transformación para que, viendo de forma diferente en nuestra propia experiencia mental, empecemos necesariamente a darnos cuenta que el problema nunca está afuera. Yo te quiero decir, Erika, que el problema nunca está afuera, el problema siempre está dentro de ti, porque es la forma en que tú percibes y entiendes, porque te das cuenta, lo que tú percibes y entiendes, tus sentimientos, emociones, cualquiera que estos sean, tú los sientes y como los sientes son tuyos y como los sentimientos son tuyos, tú tienes que sanarlos y en la forma en que tú puedas llegar a percibir tu realidad, que tiene que ver con creer, ¿cierto? En esa misma manera tú vas a poder cambiar precisamente tu realidad. Así que la realidad siempre es un amigo, no un enemigo como normalmente nos han enseñado. La realidad es lo más amigable que hay. Solamente acéptala, intégrala y tendrás cambios fabulosos. Claro, siempre la vemos como algo complejo, difícil, nuestro enemigo y que nos pone la vida patas arriba. Freeman, tú hablas de procesos internos y es precisamente el tema de hoy que es muy interesante y sobre la responsabilidad emocional. Son míos, ¿cierto? Son mis procesos, o sea que es mi responsabilidad. Y quisiéramos hablar rápidamente como de tres pasos. El primero es identificar esa emoción de la que tú hablas. Yo la identifico, no sé, hablemos de la ira. Alguien, mi jefe, mi esposo, mi hijo tocó algún tema que me disgustó y entonces yo traigo la emoción de la ira, la estoy sintiendo. Es muy importante y ahí es donde viene la inteligencia emocional, cuando yo estoy diciendo tengo ira, porque la estoy identificando antes de reaccionar, ¿cierto? La Claro. gestiono, que es como el proceso de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar agüita o contesto o me quedo en silencio o mejor me Bien, retiro? Hay herramientas que depende de quién, cómo le funcionen. Y ya tomo bien, la decisión de responder, ¿cierto? A mí me funciona mucho, por ejemplo, quedarme en silencio. Lo estoy haciendo, aunque como decimos popularmente, me muerdo la lengua, pero me funciona quedarme en silencio porque ya luego me doy cuenta que fue lo mejor, no ofendí a nadie, no llevé a los extremos, ¿cierto? Que es lo que pasa a veces, las discusiones. Y también podemos hablar, Frimita, de algunos ejemplos que tú nos pones que me encanta porque es ajustarnos y como aterrizar a la realidad. Cuando hablamos de la tristeza, todos conocemos esa emoción. Entonces, si yo me vuelvo responsable de la tristeza es porque la voy a gestionar, la identifico, la gestiono y no la llevo a los extremos como lo que pasa que a veces me da una identidad y estamos hablando de yo soy depresivo o mi mamá es depresiva, mi hijo está en procesos de depresión, tiene problemas, tiene esto, pero es que la invitación es a que es nuestra responsabilidad
lo podemos gestionar, sí es posible. Nosotros somos testigos de que sí es posible y nos Ah, estamos evitando, Frimita, que lleguemos más lejos, ¿no? Podemos entrar en la por prevención supuesto. de una depresión, hasta mira las estadísticas tan altas de suicidio. O sea, si nos ponemos a mirar, son unos niveles profundos, pero desde ya podemos empezar a aterrizar y a identificar y a gestionar nosotros mismos. ¿Tú qué me cuentas, Frimita, al respecto? Bueno, mira, Erika, el punto aquí es, como estamos hablando, y tenemos que ser consecuentes con lo que te venía diciendo, así que hacer una revisión interna. El punto aquí es que tú tienes que necesariamente entender que tus emociones, muchas de ellas son aprendidas porque vienen en programas, ¿cierto? Si hemos sido abandonados, si alguien nos fue infiel, si alguien nos dañó, nos afectó, eso es un programita que tenemos interno que tiene que ver con un pensamiento, un guión, ¿cierto? Que tiene que ver con un pensamiento, al mismo tiempo una emoción. Si empiezas a ser muy consciente, a revisar lo que va apareciendo precisamente cuando el escenario se va dando, te das cuenta que hay ya reacciones de tipo aprendido. Entonces, lo que necesariamente tenemos que trabajar es la reacción aprendida, la forma en que pensamos y sentimos con respecto a lo que estamos viendo. Una persona que está llena de inseguridad, por supuesto, con respecto a su pareja, al verla hablar con otra persona, pues inmediatamente va a reaccionar de eso aprendido y va a sentir todo el programa Sí. interno, ¿cierto? Dándole trabajo sencillamente para que pueda sanar. Entonces, eso es importante. Entonces, tanto la ira como la tristeza son emociones que están aprendidas, de situaciones y circunstancias que hemos vivido y de alguna forma de experiencia de dolor que hemos guardado. Entonces, cuando ya aparecen, ser muy consciente, ¿no? Ser consciente que esto es mío, ser muy consciente de poder llegar a revisarlo y decir, esto me pertenece, esto es algo que sencillamente yo tengo que transformar y cambiar en mi vida. Y entonces, ahí es donde empieza el proceso espiritual o emocional también, vamos a llamarlo ambas formas también, porque tiene que ver cómo Dios transforma mi emoción. En donde, por ejemplo, Dios le dice a Pedro, tengan ánimo, como que fíjate básicamente en la emoción para darle un giro, ¿cierto? Darle una vuelta, que me gusta tanto ese concepto, darle la vuelta a todo, darle una vuelta a la emoción y empieza a desarrollar una experiencia que tiene que ver con ver las cosas de forma diferente, desde una emoción completamente diferente, pero lógico, en un momento de rabia o tristeza, es muy difícil sencillamente encontrar esa emoción, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparece necesariamente otro proceso que es ese tener ánimo, yo soy la experiencia de nuestro Señor Jesucristo viviendo con nosotros el proceso para que podamos, a través de los recursos que nos entrega, de la forma de ser como Él dice que debemos ser, que es en Él, pacíficos, amorosos, y recibir toda esa experiencia de Él, podamos llegar a empezar a sanar. Entonces, esto es básicamente lo que Dios nos está llamando hacia vivir todo un proceso de poder llegar a través de la palabra, encontrar a través de emociones, ¿cierto? Que nos empoderantes que nos ayuden precisamente a salir de unos estados de programación interno o de ciertos programas que tienen que ver precisamente con dolor y empezar a Sí. restaurarlos para empezar a ver de forma diferente. Dime. Y eso de verlo de forma diferente, Frimita, es precisamente en mi proceso de fe, de todo lo que estoy aprendiendo, de la palabra, de leer, de creer que es Exactamente. real, es lo que nos está enseñando Dios y verlo diferente también hoy que lo estamos hablando es hacernos responsables. La invitación es hacernos responsables porque Por solo supuesto. depende de nosotros. Ya si tú mira, si tú te haces responsable en este momento, más ser responsable de eso, yo no seguir ocupando la realidad. ¿Qué hago inmediatamente? Rompo el flujo de información de la realidad a mi personaje, a lo que yo pienso o creo. Y si rompo ese flujo, simplemente que me quedo conmigo mismo y estoy viendo la experiencia desde que esto es mío, me pertenece. ¿Cómo lo cambio? Y ¿Cómo lo porque transformo a través de nada la está palabra? sucediendo afuera, todo está sucediendo aquí adentro Todo está saliendo adentro. y Todo lo vamos que a está pasando está continuar. adentro. Sí, Primita, vamos a continuar trayendo todos esos mensajes. Esperamos que lleguen a sus corazones, esperamos hacer conciencia todos de que es verdad, de que funciona. Y de nuevo, muchísimas gracias, Freeman. El tiempo es A ti, corto, Erika, pero aquí estamos y aquí por estaremos. esta carita tan de bendición y tan Muy chéveres. hermoso. Bendiciones para ti también. Muchísimas Igualmente, que gracias. termina. Adiós. Adiós.